Amantísimo Señor y eterno Padre que moras en los cielos, a ti le damos nuestra oración en esta hora para exaltarte, alabarte y glorificarte, porque tus obras son maravillosas. Tus obras en nuestras vidas, Señor, manifiestan siempre tu poder, tu fidelidad. Estamos muy agradecidos, Señor, por todas las cosas buenas que haces con nosotros, en especial tu gran amor, el cual ha traído hacia nosotros la posibilidad de alcanzar la gracia y la misericordia y la salvación a través de Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él, Señor, tenemos el perdón de nuestros pecados. Y, Señor, queremos suplicarte, rogarte, implorarte en ese bello nombre de Jesucristo nuestro Señor, que nos bendigas a cada uno de nosotros en el tema que vamos a hablar hoy, que sea de provecho, que sea de edificación, que nos ayude, Señor, a mejorar día tras día, tanto para interpretar, Señor, tu palabra, como también para poder enseñarla en su tiempo, Señor. Sabemos que durante mucho tiempo, Señor, enseñamos cosas que de repente no sabíamos todavía, pero que con el tiempo tú nos has iluminado, nos has dado entendimiento y has abierto, Señor, nuestros ojos en muchas cosas. Por eso hoy queremos pedirte que nos sigas bendiciendo, porque queremos seguir aprendiendo. Queremos aferrarnos más a tu palabra, queremos profundizarla más, Señor, para nosotros poder crecer y también ayudar a otros también a crecer, Señor, para que sigamos, Señor, acercándonos más eh, a ese siervo, Señor, eficiente y que interpreta rectamente tu palabra. Pedimos siempre que nos bendigas y nos dirijas en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ok, Alirio, entonces vamos a comenzar con ese texto de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2. Yo, Alirio, ah, ahora estoy usando mucho la Biblia esa que tú La recomendaste, BTI, la la BTI. BTI. Y la BTI dice, solamente tocando el tema que vamos a exponer, dice, ahora bien, es preciso que el obispo sea un hombre casado una sola vez. Lo corté ahí las otras partes, sino que nos interesa esa parte ahorita, que el obispo sea un hombre casado una sola vez, en nuestro tema del matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Sí, así lo dice la BTI. Y de hecho, la mayoría em, la mayoría de los exégetas están de acuerdo que la traducción aproximada es casado una sola vez. De hecho, literalmente, el texto griego dice eh, de una mujer, marido, literalmente. O sea, las expresiones sola no están, forman parte de la contextualización que el traductor necesita para que el texto sea bien entendido. Pero literalmente dice el texto griego de una mujer, marido. La palabra marido en la lengua griega, eh, y es una de las acepciones más acercadas que hay, es aquello que implica la fidelidad, cuidado, aseguramiento del hogar. ¿Okay? Por lo tanto, si nosotros nos queremos acercar más al significado, estaría connotada la idea de fidelidad. Es como que está bien, es marido de una mujer, es un fiel marido de una sola mujer. Es fiel en sostener su casa. Ese es más o menos el entorno. De Que, hecho, de hecho, ajá, Lirio así lo traduce la nueva traducción viviente. ok, Debe serle fiel a su esposa, debe exacto, tener control propio. exacto, esa es la idea, esa es la idea, ok. Fíjense que como esa es la idea, básicamente, o también no podemos negar que etimológicamente contiene la idea de que brinda la posibilidad de que Pablo está blindando el liderazgo de la iglesia moralmente. Moralmente. ¿Por qué? Porque, bueno, en Creta y en Éfeso, para quienes Pablo describe, en este caso Tito y Timoteo, pues las cosas no eran los mecánicos dicen muy católicas, o sea, para decir que está muy buena. ¿Ok?
Entonces, la cosa moral no era muy buena, no era muy sana. Los convertidos que venían del paganismo tenían que abandonar sus segundas nupcias, sus terceras nupcias, sus cuartas nupcias y así sucesivamente, pero era porque había poligamia y pues esto no era aceptado. Es como una forma de decir, Pablo, el que desea obispado debe ser fiel a una sola mujer. O, pues, dígole, esto se puede entender así, como también se puede entender que el hombre haya sido casado una sola vez para blindar el liderazgo y aquellos pues que han tenido esos dobles o triples casamientos, pues por cuestiones de moral, eh, no deberían participar del liderazgo. Alirio, quisiera hacerle una pregunta. En el primer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo, que fue a la parte sur de Galacia, y cuando él regresó terminó en Derbe y regresó para confirmar los ánimos de los discípulos. Y dice Hechos 14:22, que fue confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. En ese primer viaje, en el regreso, ¿cuánto tiempo pudo haber pasado? Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en esas congregaciones de Listra, Derbe, Antioquía, esas que estuvieron en el primer Ok, viaje. Y vamos luego, vamos a ser un poco conservadores con el tiempo. Imagínate ok, que pasaron un máximo de 3 años. ok, y la pregunta es esta. Luego en 1 Timoteo 3, cuando le escribe a Timoteo en la iglesia en Éfeso, que eso ya estableció la iglesia en Éfeso por allá, como creo, si mal no recuerdo, en el tercer viaje, segundo o tercer viaje, le da esas recomendaciones a Timoteo y a Tito del capítulo 3. Mi pregunta es, eh, esas recomendaciones, esos requisitos que le da Pablo a Timoteo y a Tito sobre los ancianos, tendrían que ver mucho con la madurez que vivió Pablo en la experiencia de los primeros ancianos que constituyó. Me explico. En Hechos 14, en el retorno del primer viaje, constituyó ancianos y de repente, por ejemplo, en Antioquía y en esta parte de la iglesia del sur de Galacia, y de repente no funcionaron como tal en el problema que se suscitó en Galacia. En Galacia, cuando él escribe la carta a los Gálatas. Yo pienso que una de las cosas por las cuales Pablo luego recomendó estos requisitos en 1 Timoteo 3 y en Tito es precisamente porque vio que los ancianos nombrados en ese primer viaje, en el retorno de ese primer viaje, pues como que no funcionó mucho la cosa. ¿Qué cree usted? No sé si me di a entender. Sí, sí, te entendí. Pero lo que pasa es que esto es tan polifacético y es posible que la situación haya sido así. Como también es posible que por la costumbre de Pablo de predicarle primero a los judíos, ¿ok? Y luego a los gentiles, entonces tenemos una iglesia distribuida por el imperio al principio, obviamente constituidas con una mezcla. No sabemos la proporción de la mezcla, pero sabemos por los saludos que hace Pablo en distintas cartas en ocasiones que hay nombres de origen judío. Esto me da a mí entender que es probable que algunos de los ancianos constituidos procedan del judaísmo, lo cual moralmente los hacía más aceptables. Eso por una parte. Por otra parte, existe la posibilidad de la que narras tú, pero el suceso no está registrado, por lo tanto, siempre estamos en el plano conjetural, obviamente, ¿no? No podríamos salirnos del plano conjetural. Está bien, es posible, pero Pablo parece más bien porque el verbo que usa es preciso, es conveniente, eh,
Es difícil traducirlo, es obligatorio, ¿ok? Se traduce más como que se necesita, se necesita, se necesita, es conveniente. Eh, pero yo intento darle algo que garantice que vamos a salvar el dogma, pero es un poco difícil debido a que el verbo no me permite a mí, salvo algunos casos donde sí se podría traducir como obligatoriedad, pero por eso es que muchos exégetas están de acuerdo de que no son requisitos, sino recomendaciones. Yo soy de los que cree que son recomendaciones, ¿ok? Pero no dejo de ver que sean requisitos también al mismo tiempo, o sea, porque son recomendaciones válidas, por lo tanto necesarias. Y el hecho de que sea marido de una sola mujer eh, nos lleva a pensar algunas cosas, porque nos trae sencillamente en un plano actual donde qué vamos a hacer con los divorciados, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con los que fueron fieles su vida durante el matrimonio, pero de repente enviudaron? Y yo quiero preguntarles, ¿la viudez quita el ministerio? Es algo que yo me he preguntado toda la vida, porque al parecer se necesita y se requiere es que el hombre tenga la moral del hogar y que la condición inicial con la que empezó estuvo. Son preguntas que me hago. Yalma. Claro, Alirio, pero antes de venirnos aquí al presente y las discusiones que han habido sobre eso, la pregunta que yo le hice sobre la constitución de ancianos en Hechos 14, porque en Listra, ahí dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Y por ejemplo, en Listra no había sinagoga. Ajá. Y Es en un caso. Iconio no había sinagoga. Es un caso. Entonces, los ancianos que estableció en Listra y en Iconio pudieron haber sido ancianos venidos de los gentiles. Y los gentiles, si los judíos venían con poligamia, pues los gentiles con mucho mayor cantidad de mujeres vendrían. Sí. Entonces, tal vez, digo yo, o sea, entramos otra vez en las conjeturas, tal vez establecería ancianos de gentiles, los más moralmente buenos, moralmente que pudieran haber existido en aquel tiempo, pues los que vendrían con una mujer, pero también pudo haber establecido ancianos con dos mujeres de entre los gentiles y luego corregir eso en en los requisitos o recomendaciones que da en 1 Timoteo 3 y en Tito 3. Entonces, quiero que definamos primero qué significa, como lo dice la BTI, casado una sola vez, porque, y respondiendo a lo que usted está diciendo, una persona viuda en el presente, que se es anciano, pues sigue casado una sola vez. Exacto. Que enviudó, pero sigue casado una sola vez. Porque ya no hay la poligamia que existía tanto en el judaísmo como en el pueblo gentil, y que luego, pues, como lo hemos estudiado, se vuelve a la regla original en los tiempos de Cristo. Ajá. Dale, Alirio. Se quedó mudo. Se- Mira, Lo, se con- congeló. lo congeló la pregunta. Mira, Llama, pero tú también tienes que recordar que en las iglesias, en esas regiones que no había sinagoga, mayormente las iglesias se reunían era en casa. O sea, el lugar donde todos se reunían era en casa. También me hago la pregunta, cuando Pablo predicaba y las iglesias se establecieron en casa porque no había sinagoga, en esa casa tenía que haber líderes. Yo me imagino que eran ancianos, que es lo que estamos hablando, que él estableció ancianos también en esa iglesia, ¿no? Entonces, valga entenderse de que sí, o sea, quizá no, como tú dices, ¿no? Unos ancianos de que mayormente eran gentiles, porque estamos hablando de ciudades que estaban dominadas mayormente por la población gentil, venían con tantas cargas culturales, religiosas, ¿ok? Que bueno, iba a ser un gran cambio para ellos, ¿no?
tener este tipo de liderazgo, ¿no? Pero esto me lleva a una pregunta ya en lo que estamos discutiendo, ¿no? La pregunta que me lleva a mí es la siguiente. Mira, si el anciano, si el hombre enviudó, es la pregunta que está haciendo Yalma, o creo que está haciendo Yalma, enviudó, ¿puede ser considerado para ser anciano? Si enviudó, porque dice Pablo que sea marido de una sola mujer, ¿ok? Y la otra cosa, y si enviudó y se volvió a casar, esa es otra cosa más, otro ejemplo, ¿ok? ¿Qué piensan ustedes de eso? Eso es difícil, considerando lo que el texto bíblico dice literalmente. Uno, por lo menos yo lo veo desde el punto de vista de la fidelidad. Si es viudo y bueno, Yalmar dijo algo, bueno, pero está casado una sola vez. Y si es un viudo de 80 años, no creo que se va a volver a casar. Pero si es un viudo de 60, es muy probable que se vuelva a casar. Entonces, pero en el marco de la fidelidad, que estamos tratando el término, entonces es posible que también, yo creo que Dios no nos quiere encerrar en un literatismo. O sea, yo creo que Dios puede ser tan amplio como el lenguaje lo permite. Entonces, yo creo que podríamos considerar esa posibilidad también. Porque si no, tendríamos que definir un dogma para esto y ya, pues, como Alirio, hacen algunos. Ajá. conozco una congregación que estableció ancianos el año pasado, estableció 2 ancianos el año pasado, no es aquí en Venezuela, estableció 2 ancianos el año pasado y este año a uno de ellos se le murió su esposa. La pregunta de las 1000 lochas es, ¿este hermano que se le murió su esposa deja de ser anciano porque ya no está casado? Yo no creo, Yo Yo tampoco. tampoco, yo no yo creo. tampoco. O sea, ahí estamos claros todos. O sea, Creo que más bien es un círculo que estamos tratando como de cerrar, como no dar oportunidad. Porque la viudez es algo que no, o sea, que no puede manejar él. Y no es algo que tampoco el texto nos da la amplitud, pero sabemos muy bien que no es algo que es propio, como decir, que sea porque quieran hacerlo, nada por el estilo, un número uno. Y el caso, como dice Luis, es buen caso también. ¿Qué pasa si es que su esposa, en este caso, es objeto de adulterio? Y él queda en ese punto también frito, pues, o sea, la mujer adultera y la pregunta del millón es, ¿también él pierde el ancianato por esa situación? Es la pregunta, porque son buenas preguntas que te están haciendo ahorita y que te podemos enfrentar nosotros, que Dios nos guarde, ¿no? En verdad que Dios nos guarde de ese problema en ocasiones para tomar las decisiones. Pero por lo menos el caso es que de viudo, perdón, quise decir, disculpe, no creo que lo deba perder. Yo creo que no. Sí. Luis, ¿iba a decir algo? Él lo escribió. Luis está puro. Ah, ya sabemos por qué está Luis así. Claro. Sí, pero así no te va a hacer Ignacio, ¿viste? Ah, El Luis, el mi- micrófono, el micrófono. Que no puede hablar con la boca llena, Estaba, chico. estaba cocinando y después ahora estoy comiendo. ok, Ajá. Por eso. Pero ahorita me pongo solitarios. perfecto. Muchachos, mire, bueno, yo pienso que igual que Lenny, que igual que Aliri, yo creo que la viudez en un anciano no lo compromete a seguir con el cargo. Para mí eso no lo compromete, ¿ok? Ahora, la pregunta que viene a continuación, buena la que hizo Luis Mojica, si la mujer, la esposa del anciano adulteró, ¿cómo queda él? ¿Ok? O sea, puede ser considerado para que continúe ejerciendo el ancianato, sabiendo que la mujer adulteró. ¿Qué piensan ustedes? Es buena esa pregunta. yo tengo un poquito mi criterio, ¿no? Pero Ajá. de tanto grande no quería decir nada todavía.
Entre tantos maestros, con tantos años de experiencia, no quería decir yo. Pero bueno, para mí el problema más que todo no tanto surge si pierde el ancianato o no. Yo en mi criterio no considero que tampoco lo perdería, porque es algo que va en contra de su propia voluntad y hay que valorar las causas, ¿no? Pero el problema sería en parte la congregación, si la congregación no aceptaría, sino porque también hay que educar a la congregación en ciertos casos que se presentan. Eh, Porque yo creo que, por lo menos aquí en Maracaibo, no sé, o sea, estoy polemizando, no estoy dando una conclusión. De repente no lo aceptaría mucha gente, porque yo he visto casos de hermanos que sirven y han sido víctimas de eso, pues de la infidelidad de la esposa, y han seguido sirviendo igualito en la congregación, son bien recibidos. Y hay un caso precisamente que pasó en Panamá, no sé si alguno de ustedes se enteró del caso de un hermano en Panamá. La esposa se fue con otro tipo y él era el predicador de la congregación. Y bueno, y al final de cuentas siguió ejerciendo. Aparte que siguió ejerciendo, lo siguieron apoyando económicamente y la iglesia lo siguió apoyando también. Entonces, claro, yo estoy haciendo una comparación porque en el ancianato yo creo que también pudiese ser válido eso. Pero sí sería más complicado que la congregación lo aceptara. Yo creo que sí sería más complicado que el caso de la viuda. Yo creo, hermanos, que por esa razón, el caso que expone Jorge, yo creo que por esa razón, los ancianos deben tener cierta edad en la vida, pues. Y yo creo que la esposa de un anciano con ciertos años no creo que se vaya a poner a estar yéndose con otro en ese aspecto. Eso La pregunta sería, ¿cuál sería el tiempo para un hombre ser anciano? Sabemos la experiencia y todo lo demás, pero también a qué edad más o menos debería ser un hombre un anciano. Bueno, según tengo entendido, debe tener ya sus hijos. Hay un requisito o una recomendación que tenga sus hijos sujetos al Señor, ¿ok? En la fe. Yo creo que los niños están sujetos a los padres y todavía no están sujetos a la fe porque están obligados. Pero ya sería como adolescente, ya cuando un adolescente ya sí está el mismo sujetado al Señor. Y si tenemos un matrimonio que tienen niños adolescentes, ¿ok? Y estamos hablando que se casen, qué sé yo, a la edad de 20, 25 años y le pone 15 años más, o serían 40 años, y estamos hablando de un hombre de 40 años, 40, 45 años, ¿ok? Considero que ese es mi punto particular, considero que debería ser un anciano, un adulto mayor, o sea, un adulto mayor. Y que los adultos mayores, bueno, podríamos definirlo. De hecho, en la etapa de la cronología de la edad humana, el adulto mayor comienza entre los 40 y 60 años, ¿ok? Ese es adulto mayor, 40 y 60 años. Y después de los 60, en el caso de la mujer y 65 en los hombres, es la tercera edad, que es la otra etapa, ¿no? Pero, ¿por qué no estoy tan de acuerdo en la tercera edad? Porque ya en la tercera edad, chamo, se pierden muchas habilidades, ¿ok? El ser humano comienza a perder la parte cognitiva puede verse muy comprometida, ¿ok? Entonces, es preciso que yo creo que debe ser entre la edad en adulto mayor, un adulto mayor que ya tenga sus hijos ya casados, o sea, yo me supongo que tenga nietos, ¿ok? O sea, una persona que ya tenga nietos es una persona que ya ha vivido, o sea, ha creado sus hijos y sus hijos ya están en la fe. O sea, ahí sí, y ahí estamos hablando de 50 años hacia arriba. ¿Me entiendes? ¿Hasta qué edad era considerado joven en los tiempos bíblicos, los griegos, por ejemplo? A los 40 años, chamo, Era joven todavía. todavía era joven. O sea, a los 40 años, para ellos la edad adulta empezaba a los 40 para arriba. ¿No? ¿Nombraría a Pablo un anciano, un hombre de 40? Sería una buena pregunta. Yo diría que no, yo diría que Pablo nombró al anciano, pero mucho mayor. O sea, siguiendo la temática de como era Pablo, ¿me está entendiendo? Eso. Pero... Es para que tengamos una idea de los casamientos en el mundo hebreo. eran Un joven jóvenes. se podía casar a los 20 años y una mujer a los 14. O antes, en el Medio Oriente hay casamientos de 11 años con viejitos de 70 años, eso es tremendamente
inaceptable, pero bueno, sucede hoy en algunas tribus beduinas. Y aparecen las fotos Alivio, de... pero en ese punto, uno de los requisitos al sumo sacerdote era que se tenía que casar con una mujer virgen. Ajá, sí, Entonces, la cosa, o sea, imagine, hoy día pondríamos el grito al cielo, pues. sí. O sea, pero Dios dice, el sumo sacerdote tiene que casarse con una mujer virgen, y una mujer virgen es precisamente lo que se está hablando, 14, 13 Sí, años. bueno, y los hombres podían contraer matrimonio fácilmente a los 20 años, pero se les consideraba aptos para decisiones, sobre todo decisiones a nivel de comunidades, después de los 30 años. Pero, mientras tanto, él podía seguir viviendo en la casa de sus padres, ayudando a sus padres en sus labores. Él no era el jefe de familia, el jefe de familia era el padre, pero el padre respetaba que él tenía su familia, pero él no gobernaba su familia, sino que el hijo ya tenía su esposa y sus hijos y él tenía que encargarse de la parte de su familia. Cuando el hijo se iba de la casa, porque ya tenía casa, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí sí ya él se independizaba. Y era fácil en aquel tiempo, a los 40 años ya ser un abuelo. Sí. Sí, Fíjate que para los judíos, la tradición del matrimonio entre los judíos, de los varones, soy varones, era que era esencial, era como una obligación que antes de los 20 años yo tenía que estar casado, porque si no, eso se veía como una falta de, inclusive de fe, una falta de fe al Señor por el hecho de no obedecer el mandamiento de multiplicarse, o sea, como en el principio, que Dios ordenó la multiplicación. Eso lo aceptaban los judíos. Y por eso que en edad de 20 años, si ya tenía 25 años, ya lo estaban mirando mal, chamo, ya lo estaban mirando mal. Por eso que ya a los 20 años que tenía que estar casado. Ok, entonces, sin embargo, hoy en día, mira, la mejor edad para casarse, se lo digo, en el ser humano es a los 24 años. Esa es la edad donde toda la parte mental está bien desarrollada y la parte de los órganos genitales, todos los órganos están bien desarrollados para comenzar a tener bebés, todas esas cuestiones, o sea, en las mujeres, ¿no? Y también en el hombre. Entonces, la edad promedio, o sea, de la parte orgánica es a los 24 años. ¿Okay? Claro, hoy en día se vuelan todo eso, ¿no? Pero esa es la forma. Mire, yo quiero decirle algo, hermano. Cuando Pablo le habló a Timoteo, y nosotros, o sea, que yo quiero partir de allí, porque esto me hace a mí mucho ruido, lo que dijo Pablo. Fíjate, en una empresa, en una institución, siempre tiene que haber un líder, tiene que haber los que guíen, o sea, los supervisores, jefes, los gerentes, los presidentes, tiene que haber, ¿ok? Tiene que haber una jerarquía. O sea, porque eso es disciplina, eso es equilibrio, ¿ok? Hay que tener una disciplina. Eso lo tenemos en todas las instituciones. Dentro de la iglesia, el Señor también ha puesto que tiene que existir autoridades y tiene que haber jerarquía también en la iglesia. En la iglesia. Cuando se va a elegir a un gerente, cuando hay varios trabajadores que están buscando un cargo de gerencia, o sea, para un cargo de gerencia tiene que haber unos requisitos. O sea, la empresa siempre busca en la persona que cumpla con ciertos requisitos para ese cargo. Ya sea la productividad, la creatividad, la parte cognitiva, todo, o sea, ya sea todo. O sea, le ponen requisitos. Ahora, la empresa sabe que no todos van a poder tener o van a optar por ser gerente porque no tienen los requisitos, simplemente. Entonces, tienen que quedarse como están. Cuando Dios habla a través del Espíritu Santo por Pablo, de que el hombre, el anciano, también lo pone con ciertas cualidades, características. Porque si así no fuera, chamo, entonces, ¿dónde está la autoridad? Porque yo he escuchado, no, pero que todos esos requisitos que se habla o toda esa característica que se habla en Tito y en Primera de Timoteo capítulo 3, chamo, eso lo debemos tener todos los cristianos. Eso lo debemos tener. Si tú pones todos los cristianos, o sea, tú tienes que identificarte y que tú no tengas, o sea, que tú no quieras ningún tipo de cargo. Porque fíjate que cuando Pablo comienza, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, que aparte de tener todo esto, todos estos requisitos, hay el deseo
de dirigir, de ser un líder, pero los requisitos están allí. Ahora, cuando habla, hay algunos que dicen, bueno, que tiene que tener marido de una sola mujer, que tiene que estar casado. Ok, es obvio que el cristiano también tiene que ser marido de una sola mujer. Todos los cristianos tienen que ser esposos de una sola mujer. O sea, eso no está demandado nada más a los obispos, a los pastores, que tienen que ser marido de una sola mujer. Entonces, para los pastores sí, marido de una sola mujer, pero para los demás matrimonios sí puede tener una canita al aire y cuestiones, porque como ellos no van a ser, ¿me entiendes? Ancianos ni cuestiones. Entonces, yo no creo eso, pues yo creo que toda esa lista es dada para todos nosotros, pero sí hay algo que a mí me llama la atención en esa lista. Jorge, un momentico con ese punto. Porque, o lo que usted está diciendo, o Pablo está diciendo que un soltero no puede ser. También, No. porque no todos los cristianos tienen que estar casados. Entonces, pero estamos hablando de anciano, obispo. claro, o sea, no estamos hablando de ministro. Usted dice todo, no, usted dice todos los cristianos deben tener todos esos requisitos, por supuesto. Sí. Pero no todos los cristianos deben tener el requisito de ser marido de una sola mujer, porque hay cristianos solteros. Sí. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Yo creo que Pablo lo que está diciendo ahí es que tiene que tener, por ejemplo, la experiencia en un hogar. Claro, estamos perfectos en esto, porque incluso podemos hablar de ministros que tienen que tener todo y hay ministros que no son casados y hacen una buena labor, ¿ok? Entonces, lo que quiero decirte aquí, el punto que a mí me llama mucho la atención, hermano, es cuando Pablo dice que sea irreprensible. O sea, esa es la palabra que a mí más me llama la atención en ese listado. O sea, explícitamente se lo dice a quién, al que anhela obispado, al que anhela anciano. Dice, si tú anhelas un cargo de anciano dentro de la iglesia, lo primerito que dice el apóstol Pablo, lo primerito que dice, sea irreprensible. Y después te viene con todas las características. Pero dice, sea irreprensible. ¿Ok? Entonces, ahora, si nosotros conceptualizamos actualmente la palabra irreprensible, es claro que nadie puede ser anciano. Nadie. Si conceptualizamos la palabra irreprensible, nadie, porque, o sea, la palabra irreprensible es que, o sea, no te equivocas, o sea, es perfecto, ¿me estás entendiendo? Entonces nadie puede ser anciano. Porque entonces, la PDT traduce que nadie tenga por qué criticar. Bueno, ahí vamos. Entonces, tendríamos que ser flexibles con esta traducción y la flexibilidad nos da el chance de otorgar una interpretación en esto de que no esté sujeto a crítica o que no sea señalado o que no esté siempre siendo señalado o mucho señalado. Sería la traducción que nos puede ayudar a nosotros a entender esto. O sea, que no seas, o sea, que no esté en el blanco, que no sea blanco, que no sea señalado. Ya estamos allí. Ahora fíjate, si dice marido de una sola mujer, yo pienso que este tema de marido de una sola mujer hace la gran diferencia con todos los cristianos, parejas cristianos que están en la iglesia. Porque todas las parejas cristianas que están en la iglesia, que están casados, no están optando para ese cargo de anciano. Pero cuando se opta para anciano, sí aparece marido de una sola mujer. Estoy hablando de que tiene que estar casado, para mí, particularmente. Mi creencia es, según la palabra, es que el hombre tiene que haber estado casado con una sola mujer, ¿ok? A mantenerse con esa misma mujer. ¿Por qué? Porque tiene más credibilidad. O sea, delante de las demás personas, por la credibilidad, poniendo la palabra irreprensible. O sea, eso es lo que quiero decir, irreprensible. ¿Okay? Ahora, no estoy cerrado, realmente no estoy cerrado, porque yo en Estados Unidos conozco muchos ancianos que son divorciados y son ancianos, o sea, divorciados y se han casado y son ancianos y son tremendos ancianos, ¿ok? O sea, yo no estoy cerrado a esto. Pero yo interpretando a 1 Timoteo 3, cuando dice que sea irreprensible, después dice marido de una sola mujer, y yo lo puse en el grupo y yo di mi ejemplo, que yo dije, mira, en mi consulta yo tengo muchas parejas que vienen, parejas que no son cristianas, como también cristianos, y cuando ellos
mira, hay una pregunta que siempre me hacen. ¿Usted es casado? Sí. ¿Y cuánto tiene usted años de casado? Tanto. ¿Por qué los pacientes preguntan eso? ¿Sabe por qué? Los pacientes preguntan eso porque quieren saber que la persona que lo está tratando en terapia sea una persona que tenga ejemplo, sea una persona que tenga credibilidad. ¿Ok? Entonces yo creo que cuando Pablo dice, sea irreprensible y marido de una sola mujer, que tenga una sola mujer, va a tener mucha credibilidad en la iglesia, va a tener mucho ejemplo, va a tener mucho peso en la iglesia. Eso es lo que yo creo, ¿ok? Entonces, ese es mi punto de vista, ese es mi punto de vista. Aunque, te lo voy a repetir a ustedes, no estoy cerrado a que se haya divorciado y se haya vuelto a casa. Yo no estoy cerrado a eso. De hecho, uno de los más grandes amigos que yo tengo en Estados Unidos, él fue anciano y él tuvo su matrimonio, tuvo tres hijos dos hijos en el primer matrimonio, se casó, se divorció y después se volvió a casar y tuvo 2 hijos más. Y la iglesia lo eligió a él como anciano, sabiendo que él en una época fue casado y se divorció y la iglesia no tuvo rollo y lo aceptaron como anciano. O sea, yo no... Ese es el punto, no fue objeto de crítica de la iglesia, que al fin y al cabo es la iglesia la que se va a sujetar a él. La iglesia no lo criticó. Pero si vamos a eso, hermano, y un anciano que enviuda y se casa de repente a los 6 meses, ya la gente lo está criticando porque ¿por qué se casó tan rápido? Entonces, ¿entiendes? O sea, es muy difícil no caer en el lete de la crítica de la gente. Sí, pero lo que pasa es que cuando hay cierta crítica, o sea, la persona irreprensible tiene, o sea, ¿cómo explicártelo? Forma como una coraza para que no se le puede señalar por su conducta, por su ejemplo, por su comportamiento. Hace un cerco por su comportamiento, por su conducta. Pero cuando ya esa conducta, ese comportamiento está cuestionado, oye, ya no hay ese cerco. Entonces lo van a apuntar y le van a decir cosas. Esa es la situación que creo yo que puede pasar, ¿no? Pero sí, aquí este tema lo he debatido yo muchas veces en la iglesia con mucha gente y siempre sostengo esto. Mi idea es que para mí sería mucho mejor que fuese solamente marido de una sola mujer. O sea, una sola mujer como la que se casó, esté todavía casado. ¿Ok? Eso es tremendo. En Estados Unidos hay familias que tienen, chamo, 40, 50 años casados, 60 años, uno lo ve, esos viejitos casados y eso anima. Imagínate, un anciano que tenga 40 años casado, casi 50 años casado, ese anciano para la pareja va a ser tremendo ejemplo. Uf, demasiado ejemplo para la pareja. Pero un anciano que haya sido divorciado y después casado, puede estar teniendo mucha labor, pero puede existir ciertas personas que puedan estar entonces en cierta forma pensando, wow, pero ¿por qué él fracasó en su primer matrimonio? ¿Qué pasó? ¿No fue sabio? ¿Qué hizo? O sea, empiezan a como investigar esa situación, ¿no? Que no es correcto. Yo creo que no es correcto. En particular, no es correcto, pero se puede dar. Por eso cuando la palabra dice irreprensible, o sea, que tú no tengas nada donde le puedas dar material a las demás personas para que te puedan señalar. Eso es lo que yo creo. Que no tengas nada que le puedas dar material a las personas para que te puedan señalar. Pienso que la iglesia actual en los Estados Unidos, porque aquí en Venezuela pues estamos como pollo en eso, la iglesia actual en los Estados Unidos pues se ha dado el lujo de tener esos ancianos que tienen 40, 50 años por la forma de vida que se ha traído hasta ahora. Pero dentro de 40 o 50 años, Jorge, en los próximos 40 o 50 años, hay una gran cantidad de jóvenes estadounidenses que no llevan, dentro de la iglesia, que no llevan ese criterio por la misma forma de vida que estamos viviendo, pues. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 40, 50 años en ese aspecto? Bueno, las culturas van cambiando, chamo. Y cuando cambia la cultura, cambia la percepción de la persona en cuanto a la cultura también. Y a cambiar la percepción, entonces hay un cambio de respuesta, igualmente. ¿Ok? Ahora,
la palabra de Dios no va a cambiar, chamo. O sea, es una cosa que debemos notar la diferencia. La diferencia es la cultura, la diferencia es la percepción de la persona, la diferencia es actualizarse con la cultura de una sociedad. Pero la palabra de Dios no va a cambiar. La palabra dice que permanecerá para siempre, igual, ¿ok? No va a cambiar. Entonces, hay que procurar, yo creo que esas iglesias tienen que procurar, como dijo Cristo, lo que dijo Cristo cuando se le preguntó sobre el adulterio, ¿se acuerdan? Que dijo, bueno, lo llevó Cristo que en el principio no fue así, fue al principio. O sea, usted se le dio concepción por ser usted, ya, pero en el principio no fue así. Entonces Cristo fue al jardín del Edén, a Adán y a Eva, como fue todo. ¿Okay? Entonces, no podemos entonces ejercer en la mentalidad, o por lo menos plantear en la mentalidad de una futura población, de que como todo va cambiando, como la sociedad va cambiando, como la cultura va cambiando, como los pensamientos también van cambiando a través de ese aceleramiento de la sociedad, entonces también vamos a cambiar la palabra de Dios. Y eso es lo que cae en error, escúchame, que esto es muy peligroso, donde hay predicadores que dicen, debemos actualizar la palabra de Dios. Yo he escuchado eso, predicadores que dicen, debemos actualizarla. ¿Qué vas a actualizar tú, chico? ¿Qué poder tienes tú para actualizar la palabra de Dios? ¿Quién te está inspirando a ti para actualizar la palabra de Dios, chico? Si ya la palabra está hecha, está listo, así como está, es para hacerte a ti un hombre bien preparado, perfecto para toda buena obra, como dice 1 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3:16, igualmente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso también, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero sí creo, sí creo que las iglesias, como tú dices, Yarman, en cuanto a este papel de elegir ancianos, es muy protagonista, juega un papel protagonista, la misma iglesia. Es la misma iglesia que conoce a esa persona, porque sabemos que el anciano de tal iglesia es nada más ese anciano de esa iglesia, no es que es anciano de otra iglesia, es nada más, que eso es otra cosa que aquí se cometió un error, aquí en Venezuela se tenía presente de que los ancianos de Valencia se le podía amar y respetar y tenía que meterse con los problemas de los ancianos de otra iglesia porque él era anciano. O sea, no, usted es anciano de su congregación, porque ahí lo conocen usted y usted conoce a su oveja. Usted no conoce la oveja de Maracay ni la oveja de Mérida, ¿me está entendiendo? Para eso el anciano tiene que ser elegido de esa congregación porque conoce su oveja. Es la parábola de aquel pastor que conoce su oveja y su oveja lo escucha, lo huelen, sabe quién es. No un anciano que venga allá. Entonces, eso, así, los primeros ancianos que hubo aquí fue allá en Caudare, donde nació Luis, allá, la iglesia. Esos fueron los primeros ancianos que hubo aquí. Nuestro hermano que partió, ¿ah? ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Gadiel. Gadiel, también estaba, todavía que sigue vivo, José, y el otro que ya después decían que estaba, ahora que creo que está en Ecuador, estudiando, ¿cómo es que se llama, Luis? Ricardo Pinedo. Ricardo. Yo estuve en esa celebración, porque eran los primeros ancianos, chamo. De aquí fuimos un comité para allá. O sea, con unos gringos y todo, fuimos gringos, Bob Brown y todo eso, para imponer las manos y todas esas cuestiones. O sea, fueron... Pero, Yarman y todos los que están aquí, la iglesia de Venezuela ha sido muy ligera en establecer ancianos, a personas que no estaban cumpliendo ni cumplen con las características, los requisitos de la palabra de Dios. Y tanto es así que el tiempo ha demostrado que no fue una buena decisión, porque un anciano que es elegido por la iglesia y después no es anciano porque se ve que comete errores como si no fuera anciano, no podía haber sido elegido en esa oportunidad como anciano, no podía, chamo, no, definitivamente no. Pero nosotros empezamos. Entonces era un afán en la iglesia de que la iglesia que tuviera ancianos era una iglesia mucho más crecida, más madura, más respetada. O sea, nos crearon eso en nuestra mente. Entonces, había muchas iglesias que querían establecer ancianos y eran con un apuro de establecer ancianos. Gracias a Dios que ¿cómo se dice? Eso se enfrió. Yo diría que se enfrió en toda Venezuela. Se enfrió porque ahora son muy pocas las iglesias que yo escucho que van a establecer ancianos. Y de hecho, hay candidatos en iglesia para ser ancianos y yo les he preguntado a esos candidatos, oye, tú
¿tú no has pensado en alguna forma ser anciano y cuestiones? Porque hay varios y me han dicho que no. No. Yo no me quiero meter en ese cargo, tal. Yo quiero seguir siendo como soy. O sea, como estoy en la iglesia. 30 segundos, Jorge. Ya listo. Dale, Lenín, que tiene la mano levantada hace rato y se le va a cansar, Lenín. Mira, se me está calambrando. Yo más bien, algo parecido a lo que estaba diciendo Jorge, también quería comentar. Hay cierta deficiencia en ocasiones en lo que es el compromiso del querer como ministro trabajar en función a eso. ¿Por qué lo digo? Porque hay, por lo menos, como dijo Jorge, el caso de Ricardo, pues el hermano Ricardo, el hecho creo que él, no estoy muy seguro si eso pasó así, creo que él le quitaron el ancianato debido a lo que pasó con su hija. No estoy muy seguro de que si eso haya sido así o no, pero eso fue lo que escuché. Hermano, un paréntesis, vamos a tratar de no nombrar, que recuerde que esto Perdón, está sí, siendo grabado. perdón, hermano. Entonces, en ese caso yo difería en aquel momento de que no tuviera pues la dicha de no seguir como anciano. ¿Por qué? Porque no era lo que estaba, creo yo, hasta ese momento me consideraba una persona que pudiese seguirlo apoyando en ese ministerio. Y una de las cosas que más me ha hecho ruido es el hecho de que hemos sido tan radicales y tan cortantes en esos requisitos que hemos pedido la perfección a estos hermanos que nunca se va a encontrar, ¿no? Yo creo que en nuestra nación creo que tiene que existir la posibilidad, y yo creo que estamos mejorando, creo que lo estamos canalizando a una mente mucho más comprensiva y más que cualquier otra cosa es contextualizar nuestra situación. Sabemos que hay hermanos que pueden cumplir de repente con esos requisitos, pero también está la situación en que no a muchos de ellos les nace el deseo de quererlo ser, como lo dijo Jorge en ocasiones. Ahora, gracias a Dios también cambió esa mentalidad de que había muchos que querían establecer ancianos por X o Y cualquier motivo. Y creo que eso también fue un error en la congregación, que se estableció eso. Pero más ahí, lo que quiero ir al punto es que nosotros creo que en motivo a estos requisitos, el punto de ser irreprochable, que no sea criticado, nada por el estilo, como estaba compartiendo con él, también va a ser un poquito a veces difícil. La idea central es que tenga un buen testimonio ante la congregación. Para mí sería algo más ideal porque al final de cuentas siempre vamos a ser objeto de crítica. Tanto el predicador como el anciano va a ser siempre objeto de crítica. Entonces, si vamos a ese punto, nunca va a haber ancianos en la congregación en Venezuela. Entonces, yo creo que tiene que tener un buen testimonio, aunque puedas, como todo el mundo, y especialmente si aquí en Maracaibo. En Maracaibo el maracucho es más crítico que cualquier otra cosa. Entonces, no sería posible que hubiesen ancianos si hay crítica. Por ejemplo, voy a poner por así decirlo. Hay hermanos que de repente, aunque tengan la posibilidad de ser ancianos, que me tocó conocer así, un hermano, él no era tan diestro con las escrituras. Era una persona amorosa, visitaba a los hermanos, estaba pendiente, escribía a todo el mundo. En aquel momento tenía sus hijos también dentro de la congregación, pero una de las cosas que Maracaibo no quisieron hacerlo era porque la persona no era tan diestra en las escrituras. Y como no cumplió con ese requisito, no lo eligieron. Pero era un hombre muy completo. Ahora tenía el otro caso. El hermano el otro prospecto era papá del predicador. Yo lo conocí, era una persona bastante diestra en la escritura, pero no era un hombre que estaba pendiente, que no estaba. Entonces, para mí hubiese sido mejor un complemento. Pero en total, el problema fue que no se establecieron en esa congregación los ancianos por el simple hecho de que a uno le faltó esto y a uno le faltó aquello. Y con el tiempo, gracias a Dios, nosotros nos estamos dando cuenta de que nunca entonces las iglesias pudiesen tener ancianato. En verdad. Yo creo que en eso tenemos que ser un poquito más flexibles. Esta cosa pasa por Zoom. Ellos saben de qué estoy hablando yo. Esta cosa pasa por Zoom. Ojo, Luis. Lenin ni se dio cuenta, Lenin no se dio cuenta, pero esta cosa pasa por Zoom, Lenin. Sí. Luis. Luis Mujica. Buenas noches, hermano. Dios me lo bendiga. Bueno, hermano, yo considero que sí, aunque el tema es marido de una sola mujer, ¿no? Hay entre los requisitos que están en la lista de Timoteo y Titas, hay requisitos que son en parte subjetivos. ¿Subjetivos por qué? Porque, por ejemplo, los predicadores que tienen años en sus congregaciones, ¿verdad? Yo aseguro
porque me está pasando aquí, que usted no le cae bien a todo el mundo, al 100% de la membresía, usted no le es su favorito, pues, no lo ven con ojos, con buenos ojos. A lo mejor sí un 80%, y un 20% está con eso, porque es difícil tenerlo contento a todo el mundo. Entonces, la palabra irreprensible la podemos tomar nosotros como que nadie diga nada de ti. Y eso va a ser muy difícil, ¿no? Tratando de ser justos nosotros, equilibrados con todo el mundo y satisfaciendo a todo el mundo, no vamos a lograrlo, ¿no? E incluso cuando tú pones disciplina, tú eres el malo de la película. Entonces, hay que tener un equilibrio con respecto a los requisitos, porque una parte de la balanza dice que, bueno, tiene que ser una perfección para el ancianato, y la otra es ser muy ligero. Y cuando somos muy ligeros, entonces cometemos errores. Ahora, ¿cómo llegar al punto de equilibrio? De que cumplamos la instrucción que dio Pablo a Timoteo. En poco tiempo tenía que establecer ancianos allí en Creta, y ellos venían con una influencia del paganismo, y le establece ancianos a esas personas. Entonces, por la alta exigencia que ponemos nosotros, no tenemos ancianos en Venezuela. ¿Cuántos ancianos hay hoy? No sé quién puede responder esa pregunta. En Barquisimeto, en Caudares, y no sé si en Valencia todavía quedará, no recuerdo. Sí, En Barquisimeto, en Barquisimeto los ancianos están fuera del país. Ya se Y, fueron ya. y nosotros. Ay, nosotros, En, ¿verdad? Bueno, Entonces en Barquisimeto no hay ancianos. Si están fuera del país, no hay ancianos. fuera del país. Aquí en Caudares está el anciano José, está José, pero se partió en Cristo el anciano Gadiel. Entonces podríamos decir, bueno, ¿es o no es? Y por eso aquí se formó una discusión con un grupo que se apartó, porque decían que José no tenía ninguna autoridad, no era anciano, o sea, y bueno, hasta le faltaron el respeto por esa situación. Si bien es cierto que le falta la combinación, moralmente lo es. claro, claro. Sí. Ajá. y eso es algo, y eso es algo que, como le digo, siempre ha sido un problema. Aquí, yo en verdad recuerdo mi visita a Caudares, y yo no sé si Luis se acuerda, ya lo voy a buscar. Es que Gadiel era un hombre muy sabio que todo el mundo buscaba. Yo recuerdo cuando estaba allá en Caudares, todo el mundo, yo recuerdo a Giancarlo que le estaba hablando y fuimos a Gadiel. Conocí también al otro anciano hermano, pero no todos pueden ser iguales. Y ese es lo que nos falta comprender en la congregación. Yo creo que no todos los ancianos son iguales, no todos son de repente preparados con la actitud. Bueno, aquí tengo los dos casos. Mis dos ancianos son preparados. Y uno es prácticamente erudito, que es Alirio, y el otro Joe, ¿no? Pero al final de cuentas son diferentes en caracteres, en tomar decisiones, en pensamientos a veces. Y en la congregación estamos muy claros con eso. Pero es difícil lo que está pasando en el anciano allá porque no creo que deberían faltar respeto por eso. Pero es debido a la misma mentalidad que venimos hace tiempo teniendo, que somos intolerantes en ocasiones, que somos incomprensivos en ocasiones. Nos damos cuenta que son cosas que pasan y que no puede todo simplemente estar plasmado en una sola figura. Creo que siempre hay que pensar en esa manera colectiva. Y yo, por lo menos, soy de los que parte que cuando lo dijo ahorita Luis, María una sola mujer, yo creo que no se está refiriendo a una unidad entre tantas, porque ese mismo término se utiliza incluso cuando Jesús dice que cualquiera que quebrante algunos de estos mandamientos, o sea, se refiere a uno, aunque entre tanto, también creo que lo que está tratando de atacar es la poligamia más que todo. Aunque el texto, como lo leyó Yalmar, dice casado una sola vez, para mí, en todo lo que he podido estudiar del griego, y no soy erudito como el profe Alivio, creo y llego a la conclusión de que se está refiriendo también que está atacando la poligamia, de que tiene que ser de uno solo porque es de mayor recomendación ante la sociedad. Si se casa una sola vez, es perfecto, para mí tiene mejor credibilidad, ¿no? Mayor testimonio, pero eso no lo podemos ya evitar porque conozco ancianos y lo planteé la semana pasada de que ya se han divorciado y que se han vuelto a casar y gracias a Dios la congregación lo ha aceptado porque como dijo Jorge, ya ante la sociedad y la comunidad cristiana han tenido mejor testimonio. Pero yo creo que nosotros somos los que estamos todavía un poquito cerrados en eso, como lo está diciendo.
Yo siempre tuve la previsión de que los que fueran candidatos ancianos fueran sin divorcio, ¿no? Eh, por aquello, como decía Jorge, que representaba más credibilidad. Y de hecho, para los que conocen a Raúl y a Denis, son personas que tienen muchos años de casados, aunque Raúl ya no está en ejercicio. Sí. Ya Raúl casi se le olvidan las cosas, creo que tiene Alzheimer ya. Joe es más joven, un poco más joven que yo, no llega a los 60 todavía, pero igual, el hermano Joe tiene mucha experiencia, mucha moral, y cuando los matrimonios son reconocidos, esto ayuda mucho. Los hermanos tienen confianza cuando son personas que no tienen divorcios. Eso les da como que credibilidad. Exactamente como lo dijo Jorge. Los hermanos están tranquilos. Por eso es la preferencia. Sí, Lenín, yo quería comentar algo de lo que dijo Lenín, ¿no? Y aquí estamos para conversar todo, ¿no? Y no tener la verdad absoluta, porque yo no quiero tener la verdad absoluta, ni pienso que ninguno de nosotros debemos tener una verdad absoluta, ¿no? Sino para eso estamos aquí, ¿no? Tú hablas de que tú crees que Pablo se refirió a un marido de una sola mujer por el hecho de que existía la poligamia allá en ese momento y la iglesia mayormente estaba compuesta de gentiles y es bien, okay, estamos de acuerdo en eso. Pero eso también te puede llevar a entender de que si Pablo lo está hablando para que el anciano sea marido de una sola mujer y evitar así la poligamia, entonces eso da como un permiso que los hermanos casados dentro de la iglesia, entonces podía ser aceptado la poligamia también, porque solamente era un requisito para los ancianos, que no podía ser tener relaciones de poligamia. Pero entonces los otros casados dentro de la iglesia, bueno, como tú no vas a ser anciano, tú, o sea, más suave que sí, tú puedes tener 2 mujeres o 3 mujeres. O sea, eso trae como consecuencia esa parte, ese pensamiento. Por eso es que hay que tener un poquito de cuidado. Oye, ¿será que en esa parte, o sea, es buscando meditar un poquito sobre el concepto que estamos estudiando en este momento? Claro, Jorge, Sí, yo creo que, disculpen, es Lenín. importante para el obispo. Y de por sí, tanto bíblicamente como en la historia, el cristianismo empezó a influenciar más en la fidelidad y la importancia del matrimonio. Tanto así que muchos renunciaron a su segunda, tercera esposa, por así decirlo, Sí. por historiadores. Entonces, eso empezó a darle mayor credibilidad al matrimonio por medio del cristianismo. Por lo tanto, no, sí se puede despertar la idea, lo que me está diciendo, ¿no? Pero más bien la enseñanza en Cristo y de los cristianos era siempre la fidelidad del matrimonio. Y en Roma, si por lo menos hemos tenido la oportunidad de conversar sobre eso, las mujeres fueron convirtiéndose más rápido al cristianismo porque eran tomadas más en cuenta. Se le daban principios que los hombres no estaban dando. Entonces, estas cosas empezaron a hacer crecer tanto las iglesias y a los cristianos en esa era. ¿Por qué? Porque la mujer ya era más valorada, ya no era vista como una esclava. Entonces, a este punto, la reputación para el anciano era mejor si él estaba casado con una sola persona. O sea, ¿Ok? sí, claro. Claro. Y era para mayor credibilidad para la misma congregación o para el cristianismo, porque eso es lo que se estaba tratando de mostrar. Claro, yo creo que aunque es cierto que tanto judíos como gentiles llegaban a la iglesia con varias esposas porque les era permitido, Dios le permitía a los judíos, como lo hemos estudiado antes, llegar con varias esposas, el hecho de que hubiese respetado la regla original era algo muy bien visto, pues. Y la otra es que no se corría ese riesgo porque Pablo a los tesalonicenses le dice que cada uno sepa tener su propia esposa, o sea, como lo hemos puesto en la encuesta en el grupo. Y eso significaba que aunque llegaban con varias, pues ya tenían que empezar a definirse por cuál era verdaderamente su esposa. Eso debió haber sido bien confuso en esa época, ¿no? Gracias a Dios que ahorita no lo está, pero imagínense, decidir entre varias y si las quería todas, ¿cómo hacía para definir su propia esposa? Chanfle, eso sí era difícil.
Bueno, ahorita, No, ahorita sería yo creo que ahorita en este momento sería la parte económica, chamo. Si no pueden mantener una sola, y acaso la pueden mantener una sola, y sabes que una esposa pide y exige tanto y demanda tanto, una sola, imagínate dos. Imagínate, no, bueno, eso para volverse loco. ¿Cierto? Dios quiere vernos felices, Dios quiere vernos felices. Y si con una, bueno, estamos enredados, imagínate con dos. No, eso es verdad. No sé si alguno ha leído a César Vidal, creo que se llama Sí, César claro, Vidal. César Vidal Él es Manzanares. exacto mismo. Él escribió un libro buenísimo, La mujer en los tiempos de la, no recuerdo cómo se llama, déjame ver si lo tengo por aquí y si lo puedo lo comparto. Eh, Creo que se llama La mujer y la reforma, algo así, de César Vidal. Déjame buscarlo por aquí. Bueno, más tarde lo encuentro. Él hace mención de algo sumamente importante de cómo era visto en la sociedad la mujer y cómo el cristianismo le dio mucha, pero mucha importancia. Y es por eso que Pablo escribe en Efesios, como lo dijimos, o sea, él dice que los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, o sea, darle un valor importante, un compromiso de amarla, porque no eran ni siquiera amadas, no eran valoradas. Igual también Pablo lo hace mención, Pedro lo hace mención en su carta. Entonces, la idea de que sea marido una sola mujer en este punto era darle mayor énfasis, mayor valor al matrimonio, que no era tan tomado en cuenta, que era tomado, como lo dijimos en la semana pasada, muy a la ligera. Y César en ese punto hace mención de cuán impactante fue el cristianismo en los matrimonios y en las parejas, y cómo la mujer al tomar ese valor y ser instrumento para que el hombre también tuviese fuese influenciado por el cristianismo, ellos empezaron también a tomar el papel como buenos creyentes y como buenos esposos. Entonces, yo creo que una de las cosas que podemos ver ahí en la escritura es cómo las culturas fueron prácticamente transformándose por medio del cristianismo. Y eso empezó a darle mejor validez a la base fundamental de la sociedad, que es la familia. Porque fíjense algo, y bueno, Jorge que ha atacado también matrimonios en sus sesiones y en sus terapias. Cuando vemos a una pareja que se divorcia, eso trae una reacción en cadena impresionante. Los hijos empiezan a sufrir. La mujer empieza a tomar camino, el hombre también. ¿Y qué pasa con la sociedad? Cuando ya la familia se empieza a diluir y empieza a desmoronarse, la sociedad se empieza a perder. Y hoy en día yo creo que eso es lo que está pasando. Yo he visto casos de hijos que son parte de, aunque no estamos yendo por otra gente, ¿no? Que son parte de divorcios que fueron prácticamente trastornados por eso, fueron traumados con el divorcio y la separación. Entonces, yo creo que el propósito principal de la escritura es eso, consolidar más que todo el matrimonio y darle mayor credibilidad al matrimonio. Y el anciano en aquel momento pudiese ser una mayor referencia. Si era un líder, tenía mayor referencia, como lo dijo Jorge. Voy a seguir buscando el libro y se los comparto. Ok. Vale, Alirio, ¿qué más nos tiene por ahí? No, yo creo que lo que hemos dicho es muy amplio y yo creo que cada uno de nosotros puede juzgar los criterios con los que puede levantar los ancianos. Yo particularmente soy de las personas que me gustan que los ancianos sean sin divorcios. Es la primera opción, la primera línea de elección. Si se llegara a presentar un caso donde una persona es moralmente sana, activa en la obra del Señor, respetada y amada, pero está divorciado, pero hay hermanos que consideran que puede ser una persona postulada. Bueno, yo pienso que puede ser postulado si en verdad se puede comprobar que existe ese buen testimonio. Entonces, ya la congregación puede decidir si él va a estar dentro de la línea de los ancianos. Por lo menos ese es mi parecer. También es el mío, también es el mío. O sea, pero no estoy cerrado a que la iglesia pueda tener un anciano divorciado, ¿no? Ya es cuestión de la iglesia, ya es cuestión de la iglesia. De hecho, yo conozco, mayormente en Estados Unidos conozco muchos ancianos
que son buenos ancianos y que son divorciados y tienen su nueva esposa, pues, y están casados nuevamente y son buenos ancianos, ¿ok? Fíjate, quería compartir algo aquí, ¿no? Yo estaba en una iglesia en los Estados Unidos y había un anciano, o sea, había un miembro que era un amor, chamo. Ese hombre era un amor, ese ayudaba, aconsejaba, o sea, él tenía unas características, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Oye, todo, hospedador, generoso, amable, cariñoso, sabio para dar consejos y cuestiones. Entonces, el predicador me dice a mí, mira, eran como 3, y ellos tenían 2 ancianos, y querían elegir otros 2 más, para tener 4 ancianos. Es una iglesia que tenía como 200 miembros, más o menos. Entonces, el predicador me dice a mí que pienso yo, porque yo conocía a este hombre, lo conozco de hace años, y es un hombre fiel, chamo, fiel a su esposa, fiel a la iglesia. Okay. Entonces, el predicador de la iglesia propone a la iglesia y pone el nombre de él para que él también sea anciano, ¿no? Y yo sabía que la iglesia lo iba a elegir porque la iglesia lo amaba mucho, ¿no? Cuando a él le dijeron eso, él se sintió muy honrado, ¿no? Pero él habló conmigo y me dijo, mira, Jorge, yo puedo ser anciano siempre y cuando me acepten una condición, porque sin esa condición yo no voy a poder ser anciano de la iglesia. Entonces, yo le pregunto a él, junto con el predicador, eso es cuando yo estaba en Estados Unidos en ese momento, y cuál es esa condición que tú estás poniendo para que tú mismo, no para la iglesia, porque ya la iglesia lo quería como anciano, como él, para ser anciano. Lo que dijo él, chamo, que a mí me llamó mucho la atención. Mira, yo quiero ser sincero y honesto en todo. Y yo, por ejemplo, yo salgo una vez o 2 veces a la semana a comer afuera con mi esposa, ¿ok? Y yo cuando estoy comiendo, me gusta tomarme una cerveza, me gusta tomarme una copa de vino, ¿ok? Yo cuando hago parrilla en mi casa, yo la acompaño con una cerveza. Y si eso va a ser, fíjate lo que dijo él, si eso va a ser un punto de infracción en la parte moral cristiana, que me van a señalar por ser anciano, yo no voy a aceptar el ancianato. O sea, eso fue lo que puso él. Y a mí me sorprendió totalmente, porque yo creía que iba a poner una cosa, tú sabes, ¿no? Del otro mundo. Entonces, cuando nos habló a nosotros 2, el predicador, que era un tipo igual como nosotros, de mente abierta, él dijo, bueno, pero eso no, ¿cuál es el pecado que estás cometiendo? O sea, si te tomas una cerveza comiendo un restaurante, te puedes hacer una copa de vino. O sea, tú no te estás embriagando, tú no te estás emborrachando. Entonces, él dijo, no, yo sé dónde estoy, yo sé en quién soy. Y yo sé que yo no me estoy embriagando, yo no estoy tomando 4 o 5 cervezas ni una botella de vino, pero es por los hermanos, de la iglesia que me pueden ver. Entonces, voy a hacer que ellos puedan comenzar a pensar cosas en contra de mí, y eso lo va a hacer pecar a ellos. Buen punto. Yo dije, es un buen punto. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no lo conversamos con la iglesia? ¿Por qué no hablamos con la iglesia esto? El predicador, ¿verdad? Deberíamos reunir una asamblea y hablamos con la iglesia esto, a ver qué dice la iglesia sobre esto, pues. Bueno, se hizo una asamblea ya en la iglesia y se dijo, mira, el hermano tal, mira, él cuando sale con su esposa, él acompaña a la cena con una copa de vino, con una cerveza, en las parrillas, él toma una cerveza y cuestiones, y él ha puesto esa condición que él le encantaría ser anciano de esta iglesia, pero que todos sepan de una vez si él acepta que él va a tener esta condición. Que si ustedes aceptan eso, entonces, ¿qué cree usted que pasó? La iglesia general lo aceptó. No, no hay problema, no, ¿qué pasa? No, vale, tranquilo, tal, vamos a darle. Y yo, mire, y era una iglesia muy conservadora. Cuando yo la conocí, te estoy hablando de hace 30 años, muy conservadora. Y yo, wow, ¿cómo ha cambiado las cosas? Digo yo, ¿no? Aquí.
al siguiente año que yo fui nuevamente a esa congregación, había una reunión de pareja y a mí me habían invitado, una reunión de pareja, en un salón fuera de la iglesia, ¿no? Y cuando yo veo la mujer y cuestiones, y unas cavas que van trayendo cava y cuestiones, y bueno, yo lo que pensé, de verdad, honestamente, que esa cava estaba llena de refresco, de soda y cuestiones. El chamo, cuando se abre esa cava, lo que veo ahí, cerveza, vino y todo esto en una reunión de matrimonio, ¿no? Y yo me quedo mirando a todo así, y todos como si estuvieran tomando soda, y conversando, y con su copita de vino, y conversando y hablando alegre y todo. Y yo dentro de mí decía, wow, ¿cómo cambia la cosa? ¿Y sabe a qué se debió eso? Se debió a la decisión del año anterior de colocar a este anciano con ese tipo de condición que él podía, tú sabes, tomarse una cerveza. Entonces ellos no se embriagaban. Eso sí, sí es verdad que se tomaban una o dos cervezas y más nada. Entonces, y no se embriagaban. Y tremendo anciano, chamo, que lo llaman, lo cuidan y todas esas cuestiones. Ahora, fíjate este ejemplo. Aquí en Venezuela, allí en Maracaibo, si eso sucede, excomulgan al predicador, a los que están a favor también excomulgamos. Y si es allá en la iglesia de uno que está por allá, ¿por dónde? ¿Sabes quién es el nombrado por allá? Que es excomulgado por todo. ¿Tú te acuerdas? O sea, que es excomulgado por mirar mal, excomulgado, es excomulgado. Entonces ahí vemos. ¿Ah? Todavía sigue comulgando. ¿Ah? Todavía sigue comulgando por nada. Por nada, chavo. La Sí. feria de En vez de comunión. cuántos bautismos tenemos esta semana, no, ¿cuántas excomuniones vamos a hacer? Entonces fíjate que es cuestión de la misma iglesia, ¿ves? Y la iglesia lo ama, lo quiere, lo tiene como un anciano, pues. Entonces no le ven impedimento en esta parte. Pero es como decía, en esta parte sí comparto contigo esto, Yalma. Se levantó una nueva membresía que eran los hijos de los conservadores. O sea, los conservadores quedaron allá, atrás. Ahora los hijos fueron los que aceptaron todo esto y los hijos están en esta parte que estoy hablando ahorita, pues, socializando, todo. Y es una iglesia muy amorosa, una iglesia muy unida. Eso fue un golazo, Martín Polar. Algo para compartir. Patrocinante oficial del ancianato. De los ancianos. Mira, yo te digo algo, me queda muy claro que, bueno, que gracias a Dios estamos un poquito más abiertos a estos casos aquí. Pero sí te digo que me queda una pregunta que todavía no ha sido respondida aquí, y es la que dijo Luis. ¿Qué pasaría si el anciano, o la esposa, aunque yo también pienso lo mismo que Yarmar dice, ¿no? Ya a esa edad no, de repente no pase, ¿no? Y no estaría pendiente la esposa. Pero por lo menos, yo no sé si ustedes recuerdan a este pastor que está en Miami, que tiene no sé cuántos años, Guillermo Maldonado, ¿lo han escuchado, no? Dice sí. muchas ridiculeces. A Sí. veces enseña. Digo, no enseña, dice muchas ridiculeces, no enseña. Está La divorciado, esposa se divorció. se divorció Sí. y la esposa se fue con un muchacho más joven, supuestamente era músico, profeta, Sí. no sé, ya ni me interesa. Entonces, fíjate que me hizo acordar eso, ¿no? Que uno piensa que, pero si eso pasara, yo quiero saber de repente qué pensaríamos nosotros. Si eso pasara, Dios nos guarde, ¿no? A todos. Si eso pasara, ¿qué pasaría con ese anciano? Porque estamos hablando de cosas que, lo que dijo Jorge, también yo creo que votaríamos porque fuese anciano. Viudez, votaríamos porque fuese anciano. Pero ¿qué pasaría si sucediera en verdad esto? De que su esposa le fuese infiel, y yo, como les digo, yo no sé cómo lo vería la iglesia. Hay que ver cómo se prepara la iglesia porque ellos también van a tomar un papel importante. Pero ¿qué deciríamos nosotros? Es la pregunta que me quedó en el aire. Yo Es le diría que difícil. se tomara un año de jubileo, algo así. Un tiempo para... Porque no sé si Jorge Pero cuando tú dices me que puede... Alirio, cuando tú dices que se tomaría un tiempo, es que sale del ancianato.
Sale Sí, de sí. cargo. Ok. Sí, pero tú sabes, Jorge, que yo no sé si estoy usando la palabra correcta porque no soy psicólogo, pero el divorcio tiene como también implícito cierto nivel de duelo, hay Sí, cierto dolor, ¿verdad? sí. Ok, entonces yo creo que mientras él supera esa fase y trata de- de volver a su normalidad, él puede estar en esa pausa. Ok. Y, Llama, y iba a ahí, decir. sí, ahí no podríamos, una pregunta. Como los hijos debían ser sujetos al anciano, una mujer que comete ese error claramente no se sujetó a su esposo, pues. Entonces, no podríamos por ahí hablar al respecto. O sea, tú quieres darle el beneficio de la duda, estás poniendo tú allí, ¿no? En cuanto al hombre. No, no, exacto, al beneficio de la duda del hombre, pero el hombre también debió estar pendiente de su esposa, pues. Ahí Hay vamos, razones por cuál la esposa le faltó. ahí vamos, mira. Yo en el grupo dije algo que algunos a lo mejor lo leyeron, otros no lo leyeron, sobre el adulterio, cuando estamos hablando del adulterio. Discutimos mucho, hablamos mucho del adulterio. Bueno, Alirio nos enseñó bastante acerca de los términos, todas esas cuestiones. Agradecido como tú llamas, también estoy agradecido de eso. Sin embargo, yo hice la pregunta, ok, lo que hemos estudiado es el resultado de una acción. Eso fue lo que estudiamos. El adulterio es el resultado de una acción que se cometió, que invalidó la fidelidad en el matrimonio. ¿Ok? O sea, y aclaramos todo lo del adulterio como resultado. Y si se volvía a casarse, ¿no? Todo eso. Pero queda una pregunta que yo dejé. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vamos al origen? ¿Por qué se produce el adulterio? ¿Ok? Esa fue la pregunta que, ¿por qué se produce el adulterio? O sea, estamos aprendiendo sobre el resultado. Estamos aprendiendo cómo tratar el resultado y tener un amplio conocimiento del resultado. ¿Y qué pasa con el origen, con el principio? El origen, ¿cuáles fueron los elementos? ¿Cuáles fueron la situación que generó este adulterio? Porque si no existen esos elementos que se generan, no existe el adulterio, por supuesto. Entonces, tendríamos que ir, en este momento, es analizar, a estudiar o atacar estas características que generan el adulterio, que no lo hicimos, que fue una cosa que dije, deberíamos concentrarnos en hablar también en esto, que no lo hicimos. Entonces, en la pregunta que plantea Luis, con el anciano que la mujer le fue infiel, cabe la misma pregunta que estoy haciendo yo. O sea, ¿qué originó el adulterio? ¿Por qué? Porque es una pareja, chamo. Y yo siempre, cuando trato a los pacientes que vienen con problemas de divorcio, el divorcio no es por una sola persona, el divorcio se da por dos personas. Tú no te divorcias tú solo, chamo. Para tú divorciarte tienes que estar casado tienes que estar unido a otra persona. Entonces, el divorcio lo generan los errores de ambas personas, chamo. No es que uno puede cometer adulterio, ajá, pero ¿por qué cometió el adulterio? Entonces, podríamos decir lo que tú estás diciendo, Llama, que la mujer estaba siendo desatendida por el esposo. Porque Dios dice, marido, ama a vuestra esposa. ¿Qué significa eso? Eso significa afecto, eso significa romanticismo, eso significa atención, eso significa que tú debes considerar a tu esposa como vaso frágil, eso significa que tu esposa es una joya. Eso significa, ahora, si tú no estás cumpliendo ese papel, entonces otro lo va a hacer. Entonces, la señora o la mujer va a caer en adulterio. Entonces, es muy fácil culpar a la mujer, no, por el deseo sexual ella cayó, pero ¿qué la llevó a ella a caer en eso? La llevó a ella a caer en eso porque tuvo ausencia de una necesidad que el esposo tenía que darle, que el esposo era el indicado, que el esposo era el apropiado delante de Dios y no lo hizo. Entonces, si esto pasa con este anciano, o sea, estoy hablando ahora del ejemplo, si esto pasa con el anciano, entonces la culpa, yo particularmente no le echo la culpa a la mujer, también se la he hecho al anciano. O sea, porque voy a Claro, decir, oye, no cuida su propia casa. claro,
O sea, exactamente. O sea, mira, algo falló aquí. Algo falló aquí. No hiciste lo adecuado. Es más, tú no cumpliste con los requisitos que Dios manda en cuanto al trato a la mujer. Para empezar, le saco Efesios, chicos, ya. Marido, ama a vuestra mujer y la relación de Cristo con la iglesia y él con la mujer. Ya listo con eso, ya le otorgo el hecho de que no puede ser ya más, no más. Por lo menos por un tiempo, como dice Lidio, anciano. No puede ser anciano. O sea, tiene que alejarte, tiene que dejar el cargo porque no pudiste mantener o sostener una relación con tu esposa, como lo dice la palabra de Dios. No lo pudiste y por eso tu esposa cayó. Y eso sucede también con el adulterio en una familia, en un matrimonio. No, que la mujer adulteró, entonces, bueno, la víctima se casa, se puede casar. O sea, todo lo que hemos estudiado, está bien. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no nos responsabilizamos nosotros también? Si mi mujer cometió adulterio, lo más apropiado que tú también te responsabilices, ¿qué fue lo que yo no hice para permitir a mi esposa cometer el acto de adulterio? ¿O qué fue lo que hice también que produjo que mi esposa cometiera adulterio? No, entonces entonces debemos entonces enfocar el hecho, como hago yo aquí en Maracay, enfoco el hecho de no llegar a adulterio, pero enseñando el origen, lo que es el matrimonio, cuáles son las cualidades, cómo se debe tratar a la esposa, cuáles son los errores que se presentan en el matrimonio, cómo solucionarlos, para no llegar al adulterio, para no llegar al divorcio. Que ese es el tema de la próxima semana, pues. Este bicho anda en casa, está como una antena receptora, buscando. No hemos salido no salimos todavía del tema de matrimonio, divorcio, segunda nupcia y adulterio, porque hay que cubrir esa zona, pues hay que cubrir esa parte. Hay que responderle la pregunta a Jorge. Sí, y lo otro es que son temas de vida, y los temas de vida son temas de la iglesia. Sí, sí, ciertamente. Bueno, Jorge, prepara eso. No, mira, yo no tengo ningún problema de preparar toda esa serie de estudios. Fíjate que yo te voy a contar algo aquí, rapidito, ¿no? Y esto me pasó a mí, y esto es increíble. Ustedes van a escuchar esto, chamo, y esto es, se van a reír de esto, chamo. A mí me llegó una pareja, chamo, aquí, de la iglesia pentecostal, una pareja de la iglesia pentecostal. Y ellos vienen a consultarme a mí porque como en mis anuncios, yo digo que soy psicólogo clínico, sexólogo y teólogo. Y toda mi principio basado en la Biblia. Entonces, eso es mi anuncio, ¿no? Entonces, como ellos son cristianos, entonces no, un psicólogo cristiano es este, y vienen para acá. Y tenían ciertos problemas, y el problema de ellos era que ellos tenían tanto deseo sexual los dos, pero no podían tener tanto sexo. Yo pregunto, pero ¿hay alguna incapacidad que tengan ustedes, señora? Tú tienes difusión eréctil, ¿qué te pasa? Yo te puedo ayudar, o sea, háblame del problema claro, sin pena, porque estaban como, o sea, que hablaban medio hablaban, tú sabes, ¿no? Medio hablaban ahí, no se habían soltado. Yo tratando de que se soltaran, entonces, bueno, sí, dice el tipo, es que yo la amo a ella, yo la deseo a ella, yo la veo a ella. ¿Y cuánto tiempo tienen casados? Yo tenía como 15 años casados. Yo lo veía a ellos, al tipo, chamo, cómo la miraba. Yo la amo, yo digo, 15 años de casado, wow, este tipo es tremendo. O sea, me causó envidia, chamo. Me causó envidia. Y digo, mierda, ¿qué deseo tiene este tipo por su esposa? Yo decía, esto está buenísimo, ¿no? Y todo eso, y usted, señora, no, yo también, yo lo quiero a él, yo quisiera tener, y tal. ¿Cuál es el problema? Usted está casado, legal, todo normal. ¿Y cuál es el problema? ¿A qué vienen ustedes entonces acá? ¿Será que ustedes no saben hacer el amor? No, nada de eso. Es que nosotros tenemos mucho respeto por nuestro pastor. Ajá. ¿Y eso? Y el pastor nos ha dicho a todas las parejas que él tuvo una visión o una profecía, fíjense bien, donde le habían revelado a él las parejas y el día de todas sus parejas en la iglesia, el día que debía tener relaciones sexuales. ¿Ok? Y yo, a la broma, o sea, que el pastor se le reveló por parte del Espíritu Santo los días que las parejas deberían tener relaciones sexuales. Y le pregunté, y yo le pregunté, ¿y qué día le reveló el pastor a ustedes que deberían tener relaciones sexuales? Entonces me dijo ella, los lunes en la noche. Solamente nosotros los lunes en la noche podemos tener relaciones sexuales.
Ah, ok. Ya entiendo por qué ustedes vienen a la consulta. Ustedes vienen a la consulta para que yo le libere a usted de ese día y lo pueda poner todos los días. Y como ustedes vieron, que es un psicólogo clínico, entonces, y es sexólogo y también es teólogo, usted quiere una respuesta bíblica para liberarlo de su pastor. Eso, algo así, me dijo, no, sí, algo así nosotros queremos. Pues empecé a explicarle, pues él está equivocado en esto no es así, usted puede tener relaciones sexuales cuando usted quiera, cuando usted le complazca. Y empecé bíblica y la parte profesional, bíblica y la parte profesional. Bueno, chamo, esa gente, se fueron, cuando vinieron la siguiente semana, no, eso venía con una sonrisa y tal. No, mira, oye, vale, qué bueno, lo hemos hecho el martes, el miércoles, lo hicimos yo no sé qué. No, y este no se aguanta, le dice a la esposa, hasta 2 veces, 3 veces al día lo hicimos el día tal. Wow, este tipo es una máquina. Todo fino. Bueno, chamo, yo tuve como 3, 4 secciones con ellos porque tuve que ayudar también a algunas creatividades sexuales. Luego viene otra pareja más de esa misma iglesia. Luego viene otra pareja más. Vinieron como 5 o 6 parejas. No, que tú atendiste a esta pareja con los mismos problemas, chamo. Y yo, no, ta. Y bueno, ¿tú sabes quién me vino después, chamo? El pastor vino al consultorio. Y me viene el pastor con la esposa. Y yo no, pero mira, yo soy el pastor de la iglesia, tú has atendido a muchas parejas de nosotros allá y ellos te han recomendado mucho y tal. Entonces, usted es el que profetiza los días que las parejas deben tener relaciones sexuales. Bueno, sí, se lo dije de frente. ¿De verdad tú te crees eso? Le dije así, ¿de verdad tú te crees eso? Que Dios se va a meter en esto de profetizarse esto a ti. Bueno, fue un pensamiento. Fue un pensamiento. Bueno, fíjate que una cosa es tan diferente de una profecía y una visión a un pensamiento. Un pensamiento lo genera tú con un análisis conectivo, pensando en la pareja ahí. Y eso te quiere decir a ti que tú tienes que revisarte porque tú estás cargado de lascivia, así se lo dije, en tu mente. Porque tú, el lunes y el martes, tú estás pensando, y no me vas a decir que es mentira, tú estás pensando quiénes son las parejas que están haciendo relaciones sexuales. ¿O no es así? Y tú eres cristiano y tú eres pastor. Bueno, doctor, sí, es verdad. Yo cometo ese pecado y tal. Imagínate. Bueno, comencé también a trabajar con ellos, con la pareja. Y después me invitaron a la iglesia para que diera un seminario de la parte sexual y toda esa cuestión. Y yo fui a ese seminario, les di una tarde completa, todo pareja. Eso preguntaron de todo, chamo. A mí me impresionaron que ni siquiera la iglesia de Cristo había preguntado tantas cosas que yo he dado seminarios como estas personas. Y son pentecostales y tal. Después que terminé todo, chamo, agradecido y tal, me han dado un sobre, chamo. Y yo, ¿y qué es esto? Un sobre cargado de billete, pero así full. Y yo como dije, bueno, este es mi trabajo, yo no lo hago, yo estoy haciendo mi trabajo. Agarré ese montón de billetes. O sea, la ofrenda misionera. Esa es la primera vez que yo he recibido dinero de una iglesia. Pero era el billete, el Fondo Monetario del 2018, por ahí. Pero fíjate, es algo que existe, chavo, esa ignorancia, chavo, y cómo se deja manipular. ¿Cómo se deja manipular? El principal enemigo de una buena satisfacción sexual o de una buena relación sexual es la ignorancia y son los tabús. Son Bueno, los tabús que se tienen. ese es el tema del otro sábado, Jorge. No, Pero mira. ese tema sí no lo vamos a grabar. ¿Y por qué no? Eso sí no lo grabamos. Mira, No, Por no. temor a que ¿Cómo, Abierto. Lenino, otra vez? Repítale, Nino, otra vez. por temor a que te comulguen. No, yo no tengo ningún problema con eso. Por ejemplo, aquí en la iglesia de Maracay somos muy abiertos en estos temas, porque yo he enseñado todos esos temas muy abiertos y no tenemos ningún rollo en esa parte. Pues. Estamos muy claros en lo que dice Dios y lo que nos dice el cuerpo de nosotros referente al sexo. Y sabe que hemos estudiado sobre el adulterio, sobre la lascivia, sobre todo eso, punto lo hemos estudiado, sobre el origen, el por qué se produce el adulterio también. Mira, hermano, ya creo que ya hemos Sí. agotado ya el tiempo, ya van a ser las 10:30, son las 10:30 ya, ¿no? Ya tenemos 2 horas, 2 horas. Sí, mira, hay algo que le quiero pedir, de verdad, a ustedes,
de lo más profundo de mi corazón, le quiero pedir a todos ustedes. Yo, por eso que cuando me dice el próximo sábado, yo no voy a estar el próximo sábado. Yo no voy a estar dos o tres sábados, no voy a estar aquí en Venezuela. Yo salgo de viaje, ¿ok? Sin embargo, pero esta sala puede quedar, si ustedes se quieren reunir los sábados, yo lo puedo hacer que esta sala se reúnan en esta sala. Yo puedo decirle a mi yerno que abra la sala a las 8:30 y ustedes pueden trabajar aquí, ¿ok? Y cuando termine, él la cierra. Es que no hay internet, ¿dónde va a estar usted? Sí, pero yo voy a Europa, chamo. Y si es a las 8, Ah, si es a las 8:30, yo voy a estar levantado a las 2 de la mañana. Y si la reunión dura 2 horas, me van a tener levantado de 2 a 4 de la mañana. Y si el sábado yo voy a tener que predicar en la iglesia donde voy a Europa, y voy a predicar a las 9 y voy a estar anochearme a las 4 o 5 de la mañana para ir a predicar a las 9. Oye, ustedes sí me quieren a mí, chamo, me aman. entendido perfectamente. entonces no, agarren un tema y cuando yo regrese podemos conversar del tema que estamos hablando, pues, hacer un estudio sobre esto y ampliar más este concepto de lo que es por qué se da el adulterio. Sería el ejemplo. ¿Cuáles son las características para darse el adulterio dentro de la... Tenemos dos temas contigo entonces. El tema de el por qué sea el adulterio, y el tema del tabú sexual dentro del cristianismo. También, Este tema es importantísimo, sí. porque por esa razón se puede dar el adulterio. Sí, y se da mucho. Mira, el cerebro es un órgano, chamo, que cada tiempo, es decir, ya se ha determinado cada 7 años, el cerebro entra en un aburrimiento por la rutina. O sea, por la rutina, el cerebro entra en aburrimiento. Y eso se da en un periodo de cada 7 años. Por eso se determina que cuando uno empieza a ver las demandas de divorcio o las separaciones en la pareja, siempre está entre los 2 primeros años y después 7 años, después de 14, 15 años, después de 20, 21 años, y ya son las fechas que más se dan las separaciones. Y eso tiene su respuesta es en la parte cerebral, en la parte de que no hay creatividad, de la parte de la rutina, es la parte del aburrimiento del cerebro. Eso todo tiene una explicación, ¿no? Ahora, no, espérate, pero yo lo que quiero decirle, el favor no se lo he pedido todavía, porque ya le he dicho que voy. Okay. Es que oren por mí, porque yo tuve que aplicar, a mí se me venció la visa el año pasado, la visa americana. Yo tengo visa desde hace 25 años. Y yo voy a Estados Unidos anualmente, yo voy a Estados Unidos. El año pasado no fui porque se me venció la visa y empecé a buscar para aplicar y el año pasado, y la única fecha cerca que conseguí para esto, que es ahora en este mes, en este mes de octubre, fue en Madrid, chamo, en la Embajada Americana de Madrid. Entonces, bueno, apliqué para allá y entonces tengo la cita en la embajada el 28 de octubre. Entonces yo me voy el próximo viernes, ¿ok? Entonces voy a estar allá 15 días porque con fe que me vayan a aprobar la visa, porque yo creo que había una renovación. Mi esposo y yo lo que vamos a renovar otra vez la visa, porque ya hemos tenido visa por año, ¿ok? Entonces, pero les pido que oren por nosotros, porque, o sea, yo puedo tener la seguridad de que me la van a dar, pero tengo que tener la confianza y la fe en Dios, que es el que va a orar allí para que me den la visa. Él es el único que puede dar. Pero oren todos los días en la iglesia, oren. No es como yo le dije a un hermano que oraron por mí y después, hermano, ¿está orando por mí sobre la visa? Uy, hombre, se me ha olvidado eso. Oye, vale, esto sí me quiere a mí. Así le dije. Y me dijo así, que se le había olvidado, chaval. Entonces, es lo que quiero, es el único favor que le pido. Y después yo recompensaré ese favor en lo que ustedes quieran. Nada más por su oración yo voy a recompensar ese favor a ustedes, en lo que ustedes quieran. Excelente, Bueno, me excelente. parece buena idea lo que hicieron los pentecostales. Sí, no, yo no tengo ningún problema en eso. Luis es una de las personas que más me ha utilizado a mí en la iglesia en la iglesia donde trabajo, pues, en cuanto a la pareja, reuniones, matrimonio, es más, reuniones de parejas individuales, secciones conmigo individuales, de que también se escuchan cosas allí de parejas individuales, o sea, que tengo consultas con ellos. O sea, yo puedo ponerme a la orden ustedes cuando yo regrese. Cuenta con mi oración, Jorge. En serio. Ok, gracias, hermano, gracias. Howard, que está calladito, y también Jesús Maravé, no lo escuchamos a ellos dos, chicos.
vamos a escucharlo por lo menos para finalizar. Ni al señor Samsung tampoco lo escuchamos, ni No, sabemos quién es. Samsung ya se fue. No, está allí. Samsung está allí. No sé Sí. quién es Samsung. O es Nelson o es el hermano Escalante. O es Sansón. Ve qué hace para ver qué hace con Dalila. Dino Howard. ¿Cuándo No, te vale, conectaste? aquí estamos. ¿Escuchaste todo No, lo? hace como, no sé, hace como media hora, 40 minutos, más o menos. Bueno, No estuve en todo, pero sí estuve en buena parte. qué bueno. Y Bien, Jesús, bueno, buenas bien noches. nutritivo. También, mi hermano, buenas noches, saludos. Me conecté también como una hora después que empezó la reunión y pues escuché los temas y de verdad bastante interesante y han sido bastante aprendizaje también las otras reuniones que hemos tenido. Y bueno, con el favor de Dios, tener la oportunidad de seguir creciendo y tener también un consenso entre todos los hermanos, ¿verdad? Y porque no echarnos dientes los unos con los otros, ¿no? Y bueno, todo en nombre de Dios. Y también voy a estar orando por usted, hermano Jorge, y por la visa suya y de su esposa, con el favor de Dios. gracias, man. Gracias. Hermano, el hermano. Jorge y los demás hermanos aquí. Sería bueno también tocar el tema de lo que es la disciplina en la iglesia, la aplicación de la disciplina en la iglesia, porque algunas veces lo tomamos como, no sé, cada quien como piensa, ¿no? Sí, agarramos Mateo 18, vaya con el hermano y eso, y 1 Corintios 5, el caso de inmoralidad juzgado, pero no tenemos como un parámetro único que deberíamos tenerlo para la aplicación de la disciplina cuando hay pecado. Entonces, creo que eso debe ser un punto en la agenda allí. Ok. Perfecto. Sí, hay mucha gente que tiene las excomuniones como una feria también. Sí, eso. No le dan la importancia que realmente tiene eso. Y algunas veces también al otro extremo, hermano Yalmar, no aplicamos disciplina porque no queremos que nadie se vaya. Entonces, cuando tenemos aquí es todo el pecado dentro de la iglesia y que no queremos enfrentar, porque cuando decimos somos los predicadores, tenemos unos líderes con nosotros, unos ministros, pero cuando pasan esos casos, nos dejan la pelota caliente, la papa caliente a nosotros. Entonces, bueno, nosotros tenemos que enfrentar eso a cuesta de que caigamos mal cuando aplicamos la disciplina. Entonces, pero tenemos que tener por lo menos algo en similitud cuando haya esos casos. Claro, y es importante este tipo de reuniones, hermano, y los temas que hemos tratado, porque lamentablemente a veces llamamos pecado donde no hay pecado. Y a veces no le decimos pecado a lo que es pecado. Entonces es importante tener esa regla en común, pues como decía el apóstol Pablo, iba predicando siempre la misma cosa. Bueno, ¿quién va a orar? ¿Quién dijeron que iba a orar? Pero, Howard, ¿no era? Howard, sí, pero para el tema de la próxima semana, ¿cuál van a elegir entonces? La disciplina. Howard. Llamar. Pues sí, pues vamos a esperar. Sí, porque entra dentro del tema de matrimonio, divorcio, segunda nupcia, Ya apareció adulterio, Samsung. porque a veces se excomulga a la gente por adulterio cuando no hay adulterio. Entonces por ahí damos pie de entrada a la cosa, pues, para no desviarnos del tema. Ok, perfecto. Entonces, tú lo publicas en el grupo entonces. ¿Y cuál es el tema? Y empezamos a hablar entonces en cuanto al tema que tú vas a publicar. Sí, correcto. Comenzamos hablando de la disciplina en el caso del adulterio para no salirnos del tema, pero en la reunión del sábado pues hablamos en amplitud de los demás temas, como quiere Luis. Ok, perfecto. Chévere. Oramos entonces. Sí. Bueno, vamos a orar. Padre amado, Rey eterno, Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por esta reunión que hemos culminado, Señor. Te pedimos siempre tu sabiduría, Señor, para nosotros como ministros tuyos, Señor. Sepamos cómo tomar las mejores decisiones dentro de
distintas congregaciones en las cuales trabajamos, Padre. Te queremos hacer una petición especial por nuestro hermano Jorge, Señor, y su esposa, por su viaje a Europa, Padre. Tú los bendigas, ellos puedan llegar bien allá y puedan sacar su visa, Señor. Quita todo tropiezo del camino, Señor, que ellos puedan regresar a Venezuela también, ya con su visa aprobada y con una experiencia de viaje buena para ellos, Señor. Los ponemos en tus manos, te damos gracias, Señor, y pedimos tu sabiduría para la próxima reunión también, para que sea de edificación para todos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Bueno, Jorge, Howard. allá en Madrid está Alejandro Buena, Canterain. Amén, Sí, amén, nos vemos. Yo voy a estar con Alejandro. Yo voy a estar con Alejandro en su casa. Ya listo. Ya, de hecho, ya me programó estudios, seminarios, todo eso ya con él en España. Y bueno, estoy pensando ir. Buenísimo. Y estoy pensando, ¿ustedes se acuerdan de Rafael, un muchacho que, no sé si tú lo conociste, que trabajaba en Carrizal, como predicador de Carrizal? Claro, Rafael Eh, Varela. ajá. Sí, claro. Bueno, lo voy a visitar, él está en Bélgica. Ajá. Entonces ya estoy haciendo los planes también para ir hasta allá, hasta Bélgica, a visitarlo. Porque ella también está, ¿quién conoce a Lady? Lady, que una hermana que vive en Barquisimeto. Que después Lady Valera. tú la conoces. Ella está en Bélgica también. Ella es la mamá de este chamo, ¿cómo que se llama? Estos dos hermanos que son. Gabriel y Daniel Damal. Exactamente, exacto. Entonces vamos a aprovechar también, porque ella está en Bélgica, vamos a aprovechar y ir hasta Bélgica también para estar Bueno, con ellos también en un fin de semana en la iglesia y todo eso. saludos a todos ellos, pues. Se Oye, lo pero daré. de vacaciones también prácticamente en un Bueno, paso me lo merezco, chamo. Salgo de... Saludos a Rafael. Ok. Saludos a Rafael, Jorge. Ok. Bueno, feliz noche, mi hermano. Que Hasta luego, pues. descansen. Bueno, Luego. feliz noche, feliz domingo para todos. Amén, Apareció amén. Samsung, mire. Hola, Samsung. Venga para quererlo. Dios le bendiga, hermano. Amén.